Muy buenos días a todos, apreciados jóvenes de 11. Vamos a ver durante esta tercera semana unos contenidos muy sencillos relacionados con los circuitos y con la ley de Ohm. Para tal fin, pues he programado estos videos explicativos que una vez veamos, una vez entendamos en su totalidad, podemos pues pasar a realizar las pruebas o evaluaciones respectivas. El tema es sencillo. Quiero pues dar un saludo. Igual, yo sé que ha sido difícil la situación por bueno, estar encerrados, las noticias negativas, cosas que pues no es agradable escuchar. Nosotros no sabíamos que esto iba a pasar y estamos pues pagando ciertas consecuencias globales. Pues un poco de ánimo. Durante la siguiente semana pues no hay actividades por lo que es el receso de Semana Santa, y posteriormente pues retomaremos actividades, supongo que también por el medio virtual, porque esto pues va para largo. También quiero pues felicitar a la mayoría, que yo sé que se lo han tomado en serio. Yo sé que han tenido quizás muchas actividades de muchas materias y a veces se sienten saturados, pero pues es la forma que tenemos pues para cumplir con nuestras obligaciones, para no quedar volando en nuestro grado 11. Yo sé que estos temas, igual lo que desarrollamos virtual es lo mismo que daríamos presencial, no cambia mucho, porque pues digamos que esta materia es muy práctica. Entonces los invito pues a seguir en una buena tónica y aprovechar pues lo que tengan a la mano para seguir trabajando. Yo sé que no todos cuentan con todas las facilidades técnicas, pero pues muchos han hecho el esfuerzo, han buscado el modo, y esa es una muy buena actitud que seguramente les tiene que dar frutos más adelante. No dejarse de vencer de las dificultades, sino buscar soluciones alternativas. Bueno, entremos en materia a lo que nos corresponde en este momento. Como les comentaba, vamos a trabajar el tema de los circuitos eléctricos y posteriormente la ley de Ohm. Este tema que estamos desarrollando pues tiene que ver con la física. Yo ya les he dicho anteriormente. En particular tiene que ver con la electrodinámica, que es la parte de la física que estudia pues cuando hay electrones en movimiento, cuando hay cargas eléctricas en movimiento. Hay otra rama similar que se llama la electroestática, que son las cargas que están en reposo, pero vamos a hablar de cargas en movimiento. Entonces el primer concepto que se nos viene a la mente es el de circuito eléctrico, que es la trayectoria cerrada, ¿cierto?, por donde pasa una corriente eléctrica. En esta imagen vemos una pila, un bombillo, un cable y un interruptor. Vemos que desde el polo negativo de la pila, desde el extremo negativo de la pila, sale una flecha indicando que los electrones salen por allí, pasan por este elemento que es el interruptor, pasan por el bombillo iluminándolo y regresan al polo positivo. Eso significa que es una trayectoria cerrada. Si yo en algún momento corto el cable, pues ya no va a haber circulación de corriente, o sea que ya no habría un circuito eléctrico como tal. Bueno, acá tengo los elementos que tiene todo circuito. En primer lugar, un generador, que es el que me provee la energía, ¿cierto? En este caso es la pila. Existen otro tipo de generadores solares o de viento, o cuando yo tengo electricidad por algún movimiento. Por ejemplo, hay veces que uno puede conectar una bicicleta, un generador, para que del movimiento de la biela se prenda un bombillo. Eso sería un generador mecánico. Bien. El conductor es el cable que pues permite que haya electricidad. Sí, es el conductor. Tengo un interruptor, ese es opcional, pero pues muchos circuitos lo tienen. Yo no quiero que exista, porque o si no, si yo tengo un bombillo y una pila y no le pongo un interruptor, pues se agotaría la pila si no tengo la posibilidad de pararlo. Entonces el interruptor es el que bloquea o permite el paso de la corriente. Y tengo un receptor finalmente, que es quien recibe la energía eléctrica
y la utiliza para algo. Un receptor puede ser ahí un bombillo, puede ser un parlante, puede ser un celular, puede ser un taladro, una nevera, cualquier aparato que yo conecte a la electricidad y que haga algo con eso, pues es mi receptor. Acá dice que transforma la energía eléctrica en otra forma de energía. Bien, los elementos de un circuito tienen cierta simbología, se representan con ciertos esquemas. Entonces acá podemos ver que los generadores, sobre todo las pilas, se representan de esta forma: un extremo más largo, que es el polo positivo, y un extremo más corto, que es el polo negativo. Es decir, que si ustedes en algún libro ven este símbolo, ya saben que se está haciendo referencia a una pila. O sea que en un libro de física no dibujan la pila, sino dibujan el símbolo que la representa. Una línea que no tenga ningún elemento es el conductor. El receptor, que si no le doy la característica cualquier receptor, pues lo dibujaré con un rectángulo. Ya veremos qué clase de receptores existen. Y un interruptor se simboliza con una línea que puede estar al aire, es decir, abierto, o también cuando bajo esa línea, cuando conecto ambos puntos, ¿cierto? Ya es el interruptor cerrado. Entonces el interruptor en general se simboliza con este símbolo, valga la redundancia. Entonces nos dice, dibuja el circuito de la figura usando la simbología. Entonces, pues este no es el mismo circuito, pero se parece mucho. Entonces tengo la pila, ¿cierto? Con un extremo positivo, que es el extremo largo. Pasa un cable, que sería representado por esta línea. Está este bombillo, que sería el receptor, simbolizado por un rectángulo. El cable sigue por este extremo, que sería acá, y se encuentra con ¿qué? Con un interruptor, que sería pues este símbolo. Y el cable sigue hasta tocar el negativo. Noten que mientras en la realidad pues el cable puede tener cualquier forma, en el circuito ya en símbolo pues uso líneas rectas, algo que sea bien presentado. Bien, vamos a hablar ahora de algunos conceptos clave. 3 conceptos clave. Ya lo habíamos desarrollado en algunas clases, o en la última clase. Primero es el de la corriente eléctrica. Entonces, la corriente eléctrica es el flujo o circulación de electrones a través de un alambre conductor, desde el extremo negativo hacia el positivo. El concepto básico es flujo de electrones, o circulación de electrones, o electrones en movimiento en un cable. Siempre podemos hacer una comparación de la corriente eléctrica con una corriente de agua. Entonces, ¿cómo sé que hay una corriente de agua? Pues porque el agua se mueve, ¿cierto? En esta manguera o en una tubería, en un río, ahí hablamos de una corriente de agua. Igual, si los electrones se están moviendo a través de un conductor, hablamos de una corriente eléctrica. Entonces, la corriente eléctrica tiene una intensidad. No es lo mismo el agua del río Magdalena que el agua que pasa a través de la tubería de una casa, ¿cierto? Entonces, así como puede haber muchas intensidades de corriente de agua, también hay intensidades de corriente eléctrica. Entonces, ¿qué tiene que ver con cuántos electrones pasan en un tiempo determinado? Yo puedo medir la corriente eléctrica con un aparato llamado amperímetro. Si pues claro que volveremos a la sala y tendremos la oportunidad de trabajar con este aparato. Algunos amperímetros de aguja y otros digitales. Entonces, el amperímetro mide la corriente eléctrica. La corriente eléctrica yo la mido en amperes o en amperios. ¿Listo? Entonces, un amperio significa que en un segundo pasan 6,25 trillones de electrones. Demasiada cantidad. Un trillón son 18 ceros, como vimos en el tema de notación científica. Un amperio
si pasa por si pasa por mi cuerpo un amperio, me puede hacer demasiado daño, se puede pasar un corriente, lo que uno llama un corrientazo, y dependiendo del tiempo pues puede quemar la piel, o puede, dependiendo de donde me afecte. O sea, un amperio, cuando hablamos de un amperio en el cuerpo, ya es demasiado. Un amperio en un aparato eléctrico es bastante, depende de qué aparato, ¿cierto? En una ducha puede estar recibiendo, una ducha eléctrica puede estar recibiendo 10 amperios. Pero un celular no, un celular hablamos de miliamperios, 500 miliamperios, etcétera. Alguna cantidad mucho menor. Bien, entonces la corriente eléctrica es los electrones que pasan por un conductor en un tiempo determinado. Entonces, de la misma forma, si yo tengo vehículos, los vehículos pueden representar electrones. Entonces, ahorita estaríamos hablando de que pasan pocos carros, habría una poca corriente. Pero cuando estábamos normal, pues pasaban muchos carros. Entonces, entre más carros pasan, pues más corriente de carros habría. Entonces miremos dependiendo. Una cosa en este ejemplo es que yo tenga un pavimento muy bonito, y otra cosa es que yo quiera pasar esos carros por trocha o por barro o subiendo una montaña. No es lo mismo, ¿verdad? Entonces, si consideramos los carros como los electrones, si yo tengo los carros moviéndose en un material que le presenta baja resistencia, es decir, que sea buen conductor, los electrones circulan en un movimiento pues hacia adelante, sin problema. Pero si yo quiero pasar una corriente eléctrica a través de una madera, a través de un caucho, elementos que no permiten el paso de la corriente con facilidad, los electrones chocan entre sí y no circulan con facilidad, son torpes. O, usando otro ejemplo, si yo estoy en un medio, digamos que los electrones están sobrios, van derecho, les di alcohol a los electrones, empiezan a ser torpes y a moverse con dificultad, sería algo así. ¿Listo? Entonces, esto nos trae el concepto de la resistencia eléctrica, que es la oposición o la dificultad que encuentra la corriente a su paso por un circuito. ¿Listo? Entonces no es lo mismo que en un circuito eléctrico yo utilice cobre u oro, que le presentan mucha facilidad, a que yo quiera pasar la corriente por aluminio, por latón o por otros metales, o por, como ya les dije, por caucho. Ya encuentro mucha oposición. Vidrio, por ejemplo, difícil que pase la corriente eléctrica por allí. Pasa, pero con mucha dificultad. ¿Listo? Otro ejemplo, si uno está con zapatos de caucho y pisa un cable que está pelado, digamos, no pasa nada porque el caucho le presenta mucha oposición. Pero pise ese mismo cable usted descalzo, se pega su corrientazo, porque ya la resistencia es mucho menor. Eso tiene que ver con el concepto de resistencia eléctrica. Entonces aquí vemos el electrón muy contento pasando por el cobre y el aluminio, y difícil cuando quiere pasar por el vidrio, cerámica, papel, aire, etc. Bueno, pero ya veremos otro tipo. Con el aire pasa otro fenómeno. Bien. Entonces, ¿por qué hay una resistencia eléctrica? Entonces, bueno, otro ejemplo sería con el tema del agua, ¿cierto? Una cosa es que yo quiera pasar el agua por una cañería o por un tubo muy grande, otra cosa por un tubo muy pequeño. ¿Cuál le presenta más resistencia? Pues el del tubo pequeño, ¿cierto? Bueno, tiene que ver también con la resistencia. Entonces, ¿por qué se produce? Pues porque a medida que los electrones se mueven, están chocando entre ellos, y también chocan con átomos presentes en los materiales que le permiten el paso. Entonces, cuando pasan los electrones por los materiales, pues van calentando los materiales.
A veces se convierte en calor y a veces se convierte en luz. Entonces, la resistencia de un elemento o de un conductor tiene que ver con el largo. No es lo mismo un circuito de pocos centímetros a un circuito de varios metros. Entre más largo sea el camino, pues más se cansan los electrones, por decirlo así. Por tanto, la resistencia tiene que ver, se hace mucho mayor. Entre más largo sea el conductor, hay mayor resistencia. Si mi cable es muy ancho, pues facilito mucho los electrones. Y si es muy delgado, lo dificulto. Y también tiene que ver con el tipo de material, como ya dijimos. Son tres elementos que determinan qué tanta resistencia puede darse. Entonces tengo, así como vemos en este ejemplo, un tubo muy grande tiene menor resistencia que un tubo más delgado. ¿Listo? Entonces, un mayor diámetro ofrece menor resistencia y un menor diámetro, o sea, un tubo más angosto, ofrece mayor resistencia al paso de la corriente. De la misma forma, una mayor longitud da una mayor resistencia y una menor longitud da una menor resistencia. Porque entre más largo, pues más camino tienen que pasar los electrones para desplazarse. En agua pasa exactamente igual. Bueno, esas son las resistencias de ciertos materiales. Notemos cómo, mientras que el cobre, el oro, la plata presentan una resistividad muy baja, por orden de 10 a la menos 8, ¿cierto? Ya cuando cambio de material, ya empieza a dificultarse la cosa. Notemos cómo el vidrio ofrece una resistividad de 1000 veces. Y el caucho, 75 por 10 a la 16. O sea, pasar corriente eléctrica a través de un caucho, complicadísimo. Porque la resistencia es muy alta. ¿Listo? Prácticamente nula la corriente que puede pasar por un aislante. Bueno. Entonces, ¿cuál es el mejor conductor eléctrico? ¿Y cuál es el peor? Entonces, el mejor conductor eléctrico será aquel que ofrezca menos resistencia al paso de la corriente. Y el peor conductor es el que ofrece más resistencia al paso de la corriente. Ejemplo del agua. La gente dice, el agua es buena conductora de la electricidad. No siempre. El agua dulce, el agua que no tiene sales, no facilita, es un aislante, no pasa nada. Pero si el agua tiene sales, como la del cloro no es tanto. Pero si yo le echo sal al agua, un agua salada o el agua de mar, las sales permiten esas uniones. Entonces el agua salada es muy buen conductor y el agua dulce es muy mala conductora. Depende de qué tipo de agua estemos hablando. Bien, acá este símbolo que estamos mostrando acá se llama ohmio u ohm. Es el símbolo de la resistencia. A mayores ohms, pues mayor resistencia tengo. ¿Listo? Esto lo veremos más adelante con aquel tema de la ley de Ohm. Y por último hablamos del voltaje. El voltaje es la diferencia de potencial entre dos puntos. Entonces puedo tener, en este ejemplo, tres fuentes de voltaje. Una pila, su voltaje usualmente es voltio y medio. Una pila A, una pila AA, AAA. Una batería de carro, su voltaje son 12 voltios. Y acá estamos representando un tomacorriente de una casa. Aquí está mal, no son 220, o sea, son 220 en ciertos países. En Colombia hablamos de 120 voltios. Pero no son constantes, no siempre es el mismo valor. Es algo que veremos también más adelante. El voltaje de las casas es un voltaje alterno, varía. Finalmente, yo puedo tener las pilas en serie, es decir, cuando las pongo una seguida de la otra. Si yo pongo las pilas seguidas, una después de la otra, hablamos de unas pilas en serie y yo puedo sumarlas, el voltaje total.
En cambio, si yo pongo una pila en paralelo, es decir, positivo va con positivo y negativo con negativo, y las uno, el voltaje no va a cambiar. Yo lo que podría es tener más corriente. Cuando una pila sola no suministra la corriente que yo necesito, yo las pongo en paralelo. Ejemplo, un carro se varó por falta de batería. Yo lo que hacen las personas es ponerle un carro al frente, prenderlo, conectar positivo con positivo y negativo con negativo, y el voltaje de una batería y el carro en funcionamiento de un lado va a permitir que el carro que está varado por batería se cargue. Y así es que se hace para desvarar los carros, colocando las baterías en paralelo. Si yo pongo positivo con negativo y negativo con positivo en paralelo, lo que voy a es dañarlas. Listo, no sé, eso no se hace. Y en serie se suman. Ahí me dirán, no, en los controles remotos se parecen en paralelo, en serie, no. No están conectados positivo con positivo y negativo con negativo. Lo que ocurre es que por espacio se acomodan, pero están en series. ¿Listo? Entonces, si un control remoto tiene dos pilas, su voltaje total sería 3 voltios. Bien. Finalizamos nuestro tema de la parte 1, que ya vemos la parte 2, que es la ley de Ohm, con este señor llamado George Ohm, un físico alemán que él descubrió un fenómeno muy interesante. Él tiene un elemento con resistencia. Tenemos 3 conceptos que hemos visto hasta el momento: voltaje, que se mide en voltios; resistencia, que se mide en ohmios; y corriente, que se mide en amperios. Entonces él tenía una resistencia, un elemento que existe que se llama la resistencia, y él a la resistencia le ponía un voltaje y él medía la corriente. Un ejemplo, le ponía 2 voltios y él medía la resistencia y le daba 2 amperios. Le ponía 3 voltios y midió la corriente y le dio 3 amperios. 4 voltios, 4 amperios. El que encontró que a medida que él aumentaba el voltaje, la corriente iba a aumentar igual. Si él disminuía el voltaje, pues disminuía la corriente. Entonces este señor encuentra que la corriente es proporcional al voltaje. Si yo aumento el voltaje, aumento la corriente, y si disminuyo el voltaje, disminuye la corriente. La famosa ley de Ohm. Que esta es una de las ecuaciones que lo representa.